Jesús, es que no entiendo lo que estás diciendo, Jesús Pisaúgas. Dice, el gato al agua con lo que sucedió en el caso de los reproductores de vídeo, donde no triunfó la mejor opción, sino que determinó el mercado manipulado no. ¿Puede suceder así con BTC? Sí, entiendo ahora la pregunta. Es decir, Vale. creo que supongo que tiene que ver con aquello del formato beta, Betamax Vale, estas cosas, sí. ¿no? Que al final, pues el que triunfó probablemente no era El mejor, pero bueno, fue más comercial y al final se impuso, ¿no? Bueno, ahora hemos visto que ha desaparecido, porque al final la tecnología es lo que pasa, que lo que se impone en un momento, pues probablemente a cabo del tiempo venga algo que lo mejore, ¿no? Y sí, creo que todo puede pasar, por eso yo he explicado muy bien desde el principio que yo lo que estoy buscando es la verdad y otra cosa es el mercado. El mercado puede ir a favor de la verdad, que es lo que más me gustaría, evidentemente, o no. Yo soy exiliado político en Cuba y en Cuba el gobierno que hay es el gobierno de Cuba, que es el que crean que Fidel era lo máximo y yo pues no creo eso. Y bueno, pues, ellos tienen lo que tienen y yo tengo lo que tengo. Yo tengo mi libertad, que no es la que hay allí. Claro. Claro, es que el mercado nunca apuesta por lo que tiene mejor calidad ni por lo que es mejor para el uso, sino por lo que es más rentable. En general es así. Y entonces, de todas maneras, esto tiene un trasfondo económico muy importante y legal, porque esa era una de las cosas que no expliqué, y es que este señor, Craig Wright, tiene pendiente en un juicio en la Florida, en Miami. Hay un juicio ahí porque supuestamente él estuvo minando al principio con un amigo suyo que falleció y su hermanastro está reclamándole la parte proporcional de los bitcoins que le pertenecían por haber estado minando juntos. Eso se está debatiendo ahora mismo. Y espero que el juicio que empezó desde creo que fue en febrero del 2018 acabe ya en el año 21, tenía que haber acabado ya, pero con la pandemia pues se ha alargado más. Y este juicio lo que está poniendo sobre la mesa, de alguna manera, es probablemente cuando acabe, que va a haber un segundo juicio donde finalmente se tiene que demostrar lo que he dicho antes, que Craig es el emisor de los 21 millones, como lo ha prometido, como lo ha dicho, que pagó con su tarjeta Visa el dominio, que eso no se puede, eso se puede manipular, eso es un acontecimiento, eso está ahí. ¿Vale? Es una eso prueba no es, fehaciente y tanto. Exacto, ¿vale? Que pagó el dominio de la web, donde luego se colgó el white paper, que él es el creador del white paper y que además él ha alegado de que se lo enseñó en su momento a uno de sus profesores que tenía en una universidad, creo que allí en Australia. Le presentó el documento para que el profesor se lo valorara o le dijera, pues, tal y cual. Ya en este momento, en el juicio de la Florida, su tío, que ya el hombre está retirado porque es mayor, que ha estado trabajando en las Fuerzas Armadas australianas como de las Fuerzas Aéreas, en las Fuerzas Reales Aéreas Australianas, teniendo un cargo importante durante muchos años, ha declarado que él recibió el white paper, que se lo mandó su sobrino para que se lo revisara y que le diera su opinión, y que además ese hombre también estuvo minando al principio, y eso son declaraciones no de pasillo ni de un chat, eso es en un juicio, ¿vale? Es decir, que si este hombre está mintiendo, Craig va preso y el tío también. ¿Me explico? Sí. Yo creo que ya estamos empezando a ver cosas que son suficientemente importantes como para empezar a darnos cuenta qué es lo que hay. Y te digo, y luego él ha dicho también que él ha pagado los impuestos porque él sabía muy bien lo que estaba haciendo y sabía que en ese momento, cuando tú creas las monedas, el software, creas todo esto, al final esto luego iba a tener una repercusión económica. Y él ya pagó esos impuestos cuando todavía el Bitcoin no tenía ningún precio. Y dice que se tuvo que, además, pelear un poco con la oficina de impuestos porque aquellos
no entendían que qué cojones era lo que tenían que cobrarle a este tipo que estaba inventando estos cromos del coyote que no valían nada. Tú imagínate, ¿vale? Entonces, si el de aquí a X, la oficina de impuestos de Australia efectivamente reconoce que este señor ha pagado los impuestos de los 20, además de los 21 millones de Bitcoin que se crearon en su momento, en el 2009, no creo que una oficina de impuestos vaya a mentir en una cosa así. No sé, es que estamos ya entrando en una paranoia que no me parece. Y ya si por último, que es lo que mucho de la vamos a decirlo así, la comunidad cripto está diciéndole que mueve, porque que mueva los Bitcoin de los primeros bloques minados y tal, cuando están desviando completamente la realidad, porque él ha explicado perfectamente que la posesión no es la propiedad. Es decir, que tú tengas las llaves de mi coche no significa que tú eres la dueña de mi coche. Tú tienes la posesión, pero no la propiedad. ¿Me explico? Y eso se aplica a Bitcoin exactamente igual. Pero bueno, si después de todos estos pasos... Perdona, ahora aclárame, por favor, no te vayas, es que vas muy deprisa. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quién es el propietario? O sea, ¿quién es el dueño y quién tiene la... O sea... Vamos a ver, lo que te vengo a decir es que Bitcoin hay que entenderlo en términos de propiedad, no de otra cosa etérea que no se sabe lo que es. Es una propiedad digital. De hecho, es un asset en inglés. ¿Vale? Está clasificado así. Está clasificado. Entonces, tiene sus derechos, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que pasa es que tú tienes que hacer un paso previo y es que se te reconozca que esto es tuyo. De alguna manera. Hasta ahí sí, porque a partir de que existe Bitcoin y la blockchain ya no necesitas hacer ese paso, porque con que lo escribas en la blockchain ya está demostrado, ¿no? No. En la blockchain está demostrado que tú has hecho algo, pero no quiere decir que tú seas el dueño. A ver, es que es diferente. Vamos a ver. Si yo, por ejemplo, subo un contrato de activos digitales, ¿vale? De activos digitales, de dinero digital. Sí, activo digital, ¿vale? Es un activo digital. ¿Vale? Y este activo digital, ¿vale? Puede tener una, vamos a decirlo así, está reconocido, asociado a una identidad. Que son el emisor y el receptor, digamos. No. Bueno, o sea, los que hacen la transacción. No. Vamos a ver, imagínate, yo voy mañana al notario con un Bitcoin y le digo, mira, yo tengo un Bitcoin, quiero que tú des acta notarial de que yo tengo esto, esta es la dirección pública y esta es mi dirección privada. Y eso queda reflejado. Y se linka esa dirección pública con mi identidad. ¿De acuerdo? Por tanto, es una propiedad a la que yo tengo, digamos, un vínculo. Es como escriturar un piso. ¿De acuerdo? Sí. El registro de la propiedad, pues en lugar de estar en el registro de la propiedad, tú has hecho este paso previo, por ejemplo, con un notario. ¿Qué sucede? Que si yo mañana pierdo la clave privada, la pierdo, ¿vale? O me la roban, yo puedo demostrar, ¿vale? Que ese Bitcoin es mío. Y que tengo también, pues en su momento, cuando me han hecho el robo, porque han entrado en mi casa y han ido a un sitio y han encontrado un papel donde yo tenía apuntado mi clave privada, pitito papan, yo puedo demostrar que efectivamente tengo un atestado de la policía donde yo di parte de que hubo un robo en mi casa y que me robaron y me robaron. Y hay alguien que demuestra que efectivamente ese Bitcoin está asociado a mi persona. Yeah. Entonces, el hecho de tener las claves de ese Bitcoin es posesión, no propiedad. ¿Y entonces cómo se demuestra la propiedad, sí?
El tener las claves de ese Bitcoin es posesión, no es propiedad. ¿Y cómo se demuestra la propiedad? La propiedad se demuestra si previamente tú demuestras que esa propiedad está vinculada a tu identidad. Por ejemplo, en el caso de un exchange, ¿vale? Como tú tienes que hacer el KYC y todo esto, en el momento que tú tienes X cantidad... KYC es como el two-factor, la identificación de ¿qué es el KYC? Es un término en inglés, perdona. Know your customer. Es la regulación que te obliga a que todos los que manejan financieramente hablando, un exchange, un banco, lo que sea, están obligados por ley a conocer a sus usuarios, a sus clientes, ¿vale? Y los tienen que identificar con su documento de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, en ese momento ya tú estás identificando una identidad con una propiedad. Vale. ¿De acuerdo? Entonces, si tú me robas un Bitcoin que yo tengo en un exchange, el exchange ya me está dando esa, vamos a decirlo así, ese vínculo de identidad con la posesión. Pero que el exchange tenga las claves de ese Bitcoin no significa que él es el propietario. Él es el que controla y mueve eso. Sí, es como el aparcacoche. Y que el aparcacoche no es el propietario del coche. ¿Vale? Tú estás dando fe de que, bueno, esta persona va a dar buen uso de esto. Ahora estás refiriéndote a los mineros, por ejemplo. En términos generales, me estaba refiriendo a que hay mucha de la cultura que hay dentro del criptomundillo, es que el que mueva los bitcoins primeros minados es Satoshi, ¿no? Porque, claro, bueno, vale. Puede ser o no puede ser, porque, claro, eso no es del todo así. Claro. ¿Vale? Será la persona que tendrá las claves privadas, pero ¿cómo tiene esas claves privadas? Puede haber sido de muchas maneras. ¿Vale? Entonces, este señor lo que va a probar es propiedad. La propiedad, más allá de la posesión. Y luego, cuando pruebe la propiedad, y sobre todo que es el emisor, a continuación hará el movimiento. Entonces, cuando ya haga el movimiento, que será lo último de todo, entonces ya no sé qué más va a quedar. Bueno, reclamar los derechos de autor de un montón de cosas, ¿no? A lo mejor. Sí, por supuesto que eso va a venir. Igualmente, él tiene ya patentado muchas de las tecnologías que probablemente, bueno, pues se tengan que utilizar o que se vayan a utilizar o que, no sé, las personas que se dediquen a esto, si tendrán que pasar por ahí, querrán pasar por ahí o si investigarán para hacerlo de otra manera. Pero desde luego, él ya se ha intentado curar en salud a nivel técnico con las cosas que tiene a su alcance y decir, yo esto me lo tengo que blindar porque si no, a saber, mañana he sido yo el inventor y al final voy a tener que pagar para usar esto. Claro, no. Tenemos que defendernos, todos y cada uno a defender lo que es suyo, lo propio. Hemos de defendernos, porque hay muchos ladrones por ahí sueltos. Sí. Sí, hay muchos amigos de lo impropio, de lo que no es suyo. A ver, lo que están diciendo, mira lo que dice. Alguien ha comentado, Ramón sabe de lo que habla. Y aquí dice, lo tenemos aquí a mano y lo desaprovechamos. Hay que hacer más vídeos, dice. A ver qué dice por aquí Rafa. Dice que un documento con tu firma no quiere decir que sea tuyo. Por eso los procesos legales importantes requieren verificación de identidad. KYC. Muy bien. Muchísimas gracias. Pues este que acaba de escribir ahora mismo, tengo que decirte que forma parte de los fundadores, creadores de Handcash. Ojito. De Handcash, de la wallet. Ajá. La wallet que has utilizado. O sea, que él pica código, digamos. O no, igual hace otra cosa. Sí, sí, él es informático, está graduado. Dice Jaime que KYC es fascista. Tú pórtate bien, que tiene faena para hacer.
Pero bueno, entonces el futuro viene prometedor un poco, por todas partes. Es como, esto me recuerda un poco a toda la historia esta de confía en el plan, ¿sabes? Sí. Yo, Como que mira, no, que en el futuro vamos a tener. el futuro es complicado de decirlo con certeza, ¿no? Pero sí que Claro. estoy leyendo en este foro que hay, que tiene en el Slack del 2017, donde él está compartiendo información. Este señor hay que entenderle, es una persona que no es normal, ¿vale? La palabra es, no es normal, él tiene esto que se le llama Asperger. Superdotación. Asperger. Asperger. Entonces, digamos que la gente que tiene Asperger, normalmente lo que son las relaciones humanas, es bastante difícil poder, porque son personas que tienen una forma de pensar y una estructura completamente distinta a la mayoría de las personas. Y esta persona es capaz de asimilar muchísima información, memorizar de una manera clara, cristalina, muchísimas de las cosas. Y bueno, cuando tú lo empiezas a estudiar y lo empiezas a leer, te das cuenta que es una cosa fuera de lo normal, no es normal. Yo le tengo clasificado más de 500 escritos, casi todos vinculados a Bitcoin, artículos. Cosa súper complejísima. Hay gente en las entrevistas que se ponen a hablar con él, gente técnica que se pone a hablar con él y no. Hay puntos donde dice, macho, no te sigo. Me está dejando un poco fuera de nivel. Y este tipo de entenderle es complejo. Complejo porque además él tampoco hace mucho porque si no me entienden es tu problema. A ver si me entiendes. El tiramillas. Asperger es queda dentro del espectro de síndrome autista. O sea, desconectan bastante de los demás. Efectivamente. Tienen mucha actividad interna, pero desconectan de los demás. Entonces, muchos de los problemas que ha habido con Bitcoin es porque no se ha entendido y porque este señor no se ha tomado la molestia de hacer un manual. Hizo en su momento el white paper de 8 páginas o 9 páginas. Lo justito, digamos, sí. Y luego, pues sí, en el foro, en este foro que no es que estaba inicialmente en el Bitcoin Talk, sino estaba primero en el propio foro de, le llamaban la lista de mails de SourceForge, y también en la misma web de bitcoin.org había como un foro también. Y todo esto se unió y se ha volcado a lo que hoy existe en Bitcoin Talk. Bueno, pues básicamente ahí está la información que le estaba compartiendo, el día a día de, oye, pues el software tiene este problema, vamos a arreglar esta cosa, vamos a hacerle esto, oye, gracias a fulano porque ya ahora está hecho en francés o en inglés o en italiano. Es decir, todo el rato era intentando mejorar el código, hacerlo más robusto y que se repartiera lo más esparcido posible el minado para que llegara a... De hecho, hay una entrevista súper, graciosa, yo la veo graciosa, pero bueno, en fin, de un tal Laszlo. Supongo que, no sé si has oído alguna vez la anécdota esta de que hubo un señor en el mundo Bitcoin que, cansado de minar y tener minados muchos miles de Bitcoin y no saber qué hacer con ellos porque eran cromos del coyote, no había precio de mercado, se le ocurrió poner por un foro que el que le enviara 2 pizzas a su casa, él le iba a dar 10.000 Bitcoin. Y bueno, pues se ve que un señor de por aquí de Europa se puso en contacto, buscó una pizzería porque Laszlo estaba por ahí por Miami, buscó la pizzería, además la quería muy específica, con pepperoni y no sé qué, de una pizzería muy concreta, le pidió las pizzas y las pizzas se las mandaron al chico a su casa y este chico pues le mandó los 10.000 bitcoins. Que ahora imagínate los 10.000 BTC. Tiene la vida solucionada, ¿eh? El señor. Bueno, pues ahí está el chico. Era un chico que estaba, no sé si a lo mejor desde el 2009 o así, ya picando código informático, y fue de los primeros
que utilizó no la CPU, como conocemos nosotros los ordenadores de sobremesa, sino la GPU, es decir, cuando el procesador que ya empezaron a usar pues, en los videojuegos y todo esto, que necesitaba más vamos a decir, era como más potente, ¿no? Y el hombre, pues en un momento dado empezó a usar GPU en lugar de CPU, por lo tanto, cuando minaba, como tenía más potencia de cálculo, minaba más que ninguno. En ese momento prácticamente casi todos estaban cada uno con su ordenador de casa. Ya eso no es imposible pensar. Y hay una entrevista donde le entrevistan a Laszlo y Laszlo le viene a decir algo así como: este tío Satoshi es un mandón, paso mucho de él, se cree que yo soy un empleado suyo y además me dice que no mine tanto, que se lo está llevando todo, que esto tiene que, como que ir más repartido, ¿no? Yeah. Y la verdad es que, bueno, es interesante todo esto porque esto forma parte un poco del folclore, por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy de acuerdo con Satoshi, no con el otro. Tiene que estar repartido. Claro, evidentemente. Pero claro, como tampoco no había una regla que dijera tú no puedes minar más que otro, sino esto es así, el que tenga más potencia es el que manda, pues claro, ahí es donde está. El otro pues intentaba decirle, macho, es que al final la gente no está minando porque te lo llevas tú todo, como tienes la GPU, pues vaya. Claro. Y claro, el auto tenía tanto que al final dijo, bueno, pues va, pues 2 pizzas, 10.000 Bitcoin. Y ahí está. Y ahí está la cosa.